día más en medio de esta soledad. Quiero saber que estás aquí, que viniste para salvar lo que un día se perdió, rescatándome en la cruz. Mi Jesús, libre soy por tu amor. Me refugio en ti, Jesús. Roca fuerte en mi aflicción. Tu palabra es mi alimento. La oración, mi dulce paz. Eres todo lo que anhelo. Me refugio en ti, Jesús. Más en medio de esta soledad, quiero saber que estás aquí, que viniste para salvar lo que un día se perdió, rescatándome en la cruz. Mi Jesús, libre soy por tu amor. Me refugio en ti, Jesús. Roca fuerte en mi aflicción. Tu palabra es mi alimento. La oración, mi dulce paz. Eres todo lo que anhelo. Me refugio en ti, Jesús. Me refugio en ti, Jesús. Bienvenido. Que yo le diga que el de él es bonito también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículos 25 y 26. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Leemos. Y al que os puede confirmaros conforme a mi evangelio y la predicación del Señor Jesucristo, según, ¿están leyendo conmigo? Según la revelación del misterio que estuvo oculto desde los tiempos eternos. Note que aquí el apóstol Pablo equipara tres elementos: mi predicación, la predicación del apóstol Pablo, con mi evangelio, de modo que su predicación era el evangelio. Pero no solo le llama predicación, no solo le llama evangelio, ahora le llama misterio. ¿Lo están viendo?
Podemos leerlo otra vez, verso 25. Y al que puede confirmaros conforme a mí, ¿qué? Conforme a mi evangelio. Ahora, ese evangelio él le llama la predicación ¿de quién? De Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. De modo que el evangelio es el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos. Verso 26, pero que ahora ha sido dado a conocer y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos por la predicación, ese evangelio se ha dado a conocer en la predicación del evangelio. Ahora quiero invitarles al libro de Apocalipsis capítulo 10. El misterio es el evangelio. ¿Qué es el misterio? ¿Qué es el misterio? El evangelio. Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10 nos dice, versículos 3 en adelante, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Verso 4, cuando los 7 truenos clamaron sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que has dicho, que has oído, y no las escribas. 7 truenos hablaron, y cuando Juan iba a escribir lo que él oyó, la voz le dijo que séllalo, y eso quedó sellado. Y uno se pregunta, pero ¿cuándo y cómo podré yo saber? ¿Cómo podré yo saber lo que los 7 truenos hablaron? Versículo 5. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano sobre al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y lo que están en él y la tierra. Noten esos detalles. Que juró por ¿quiénes? Por el que vive por los siglos de los siglos. Y ese que vive por los siglos de los siglos, ¿qué hizo? No recuerde eso. Ese que vive por los siglos de los siglos creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que en él, que el tiempo no sería más. Note ese detalle. Juró por el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Y juró que el tiempo no sería más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí vemos algunos detalles que quisiera recordar. En primer lugar, él oye la voz de truenos, 7 truenos. Cuando va a escribir, le dice no lo escribas. Y el ángel le dice, ¿cómo tú vas a saber lo que dijeron los truenos? En los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Pregunta, si el misterio de Dios que él iba a escribir se consumará en la voz del séptimo ángel, entonces, ¿qué fue lo que hablaron los 7 truenos? El misterio de Dios. Juan, los 7 truenos hablan el misterio de Dios. Cuando él va a escribir, el ángel le dice no, pero eso tú lo vas a saber cuando el misterio de Dios se consuma. De modo que esa voz que él no pudo escribir era el misterio de Dios. Ahora el texto dice que ese misterio de Dios se consumaría en la voz cuando llegue el séptimo ángel y el séptimo ángel comience a tocar ¿qué? La trompeta. Otro detalle, él juró por el que vive por los siglos de los siglos, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿No se les olvida eso? Número 3 o número 4, él dijo que juró que el tiempo no sería como. Quiero que lo recordemos esos detalles porque son de extrema importancia. En primer lugar, lo que los ángeles le dijeron que él no pudo escribir era el misterio de Dios. Número 2, el misterio de Dios se va a revelar
cuando se toque la séptima trompeta. Número 3, el juramento se da por el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y número 4, en ese juramento está la palabra, el tiempo no será más. Vamos ahora al libro el siguiente capítulo, porque el texto dice, en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios. De modo que vamos a buscar la séptima trompeta. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, se nos habla de esa séptima trompeta, que es el tiempo cuando el misterio de Dios se ha revelado o se revela. Él dijo, eso se revelará en el día del séptimo ángel, cuando él comience a tocar ¿qué? La trompeta. Pues vamos a ver qué dice el séptimo ángel cuando toca su trompeta. Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser del Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres, que eras, que has de venir, porque has tomado reino y has reinado. Y se airaron las naciones, ¿están viendo? Se airaron las naciones, tu ira es venida, y ahora el texto agrega, y el tiempo de ¿qué? De juzgar, y el tiempo de juzgar a los muertos. Me detengo aquí. Vemos claramente que el misterio, le dice el ángel, no lo escribas, pero será revelado con el séptimo ángel. Ahora, el séptimo ángel, lo que vemos dentro de las cosas que dice, es que ha comenzado el tiempo de juzgar ¿a qué? A los muertos. Eso indica que el misterio de Dios se revelaría en el mismo tiempo cuando el juicio comenzaría. No sé si me doy a entender. Si él dijo el misterio de Dios será revelado en Apocalipsis 10, cuando se revele la séptima trompeta, y cuando vemos la séptima trompeta, el texto dice, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, indica que el misterio de Dios, hermanas Remedios, el misterio de Dios será revelado en el mismo tiempo cuando comience ¿qué? Cuando comience el juicio. Por eso tenemos que irnos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, los versículos 6 en adelante. Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Leemos. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Y recuerden un detalle, el evangelio eterno, según Pablo, es el mismo misterio. El misterio, dijo Pablo, que estaba oculto desde los tiempos eternos. Y ahora aquí se le llama el evangelio eterno. Porque, seguimos leyendo, clamando en alta voz, verso 7, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ¿a qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Notemos el detalle. Este ángel está predicando el evangelio, que es el misterio, al mismo tiempo de predicar que la hora del juicio llegó. Lo que indica que concuerda exactamente con Apocalipsis 10 y 11, que dijo que el misterio sería revelado en la séptima trompeta, y la séptima trompeta es cuando el juicio comienza. Y ahora el misterio se revela, el ángel está predicando el evangelio y dice la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado, lo que indica que la predicación del primer ángel en Apocalipsis 14 es la revelación del misterio que comienza al mismo tiempo que comienza el juicio antes de que Cristo venga. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Ahora, hay un detalle importante en esto. Muchos consideran que el juicio es un evento que ocurre cuando Cristo viene. Pero la Biblia es clara que el juicio comienza antes que Cristo venga. Por ejemplo, aquí lo vemos. Aquí se nos dice que se predica el evangelio, y mientras se predica el evangelio se dice la hora de su juicio llegará. ¿Llegará?
ha llegado, lo que indica que el juicio comienza al mismo tiempo cuando se está predicando el evangelio. Y Cristo, cuando Cristo venga, ya no hay oportunidad de predicar el evangelio. De paso, es en el versículo 14, más adelante, después de la predicación del tercer ángel, cuando el texto dice: vi en el cielo una nube y sobre la nube uno sentado teniendo en su mano una hoz aguda, en su cabeza una corona de oro. De modo que es más adelante cuando se narra la venida de Cristo. En Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Un río de fuego procedía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí se habla, el juez entra en sección, el juicio entra en sección. Luego en el verso 13, más adelante, es que dice: miraba yo en las nubes del cielo, y aquí como un hijo de hombre que se le hizo llegar al anciano de días. Verso 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los reinos le sirvan, y su reino nunca jamás tendrá fin. Lo que indica que también en Daniel 7 el juicio comienza antes de que Cristo venga. ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que está hablando de un momento en la historia de la humanidad cuando el juicio no estará en el futuro. Dice Eclesiastés 12, 13 y 14: temed a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá, futuro, toda cosa a juicio. Dice Hechos 17, 30 y 31: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora invita a todos los hombres en todos los tiempos que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien determinó, dando fe con haber levantado de entre los muertos. El texto está hablando de un juicio en el futuro, o como en 2 de Corintios 5:10, es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, o Hebreos 10:30, el Señor juzgará a su pueblo. Todos estos textos son futuros, pero llega un momento en que Apocalipsis dice: la hora de su juicio, ¿qué? Llegó. Y esa hora llega no cuando Cristo viene, que se narra versículos más tarde, sino antes que Cristo venga, mientras se predica el evangelio. Nosotros que estamos viviendo en el tiempo final, estamos predicando el evangelio al mismo tiempo que se está llevando la hora de juicio. Y esa predicación del evangelio se lleva a cabo al mismo tiempo que se hace el juicio y se revela el misterio de Dios. El juicio en el santuario se llevaba a cabo en el lugar santísimo. No se llevaba a cabo en el atrio, en el patio. No se llevaba a cabo en el lugar santo. Se llevaba a cabo en el lugar ¿qué? En el lugar santísimo. Y dice Éxodo 25, 22, que desde allí, desde el lugar santísimo, el arca, dice: desde allí me revelaré a ti y hablaré contigo dentro del propiciatorio, en medio del tabernáculo de reunión. De modo que era desde el lugar santísimo donde Dios hablaba a su pueblo. Eso indica que al Cristo entrar al lugar santísimo a comenzar una obra de juicio por su pueblo, no solo le iba a estar juzgando a su pueblo, sino que le iba a estar hablando a su pueblo, revelando el misterio de Dios. ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que la predicación del evangelio, la revelación del misterio de Dios, la consumación de ese misterio, entraría en una fase final cuando comience el juicio. Un detalle importante que lo vimos en Apocalipsis capítulo 10, es que en Apocalipsis 10 él juró: por el que vive por los siglos de los siglos, y añade: el que hizo el cielo y todo lo que está en ellos, el mar y todo lo que está en ellos, y la tierra y todo lo que está en ellos. Y lo mismo vemos en la predicación del primer ángel: temed a Dios y dadle honra, Apocalipsis 14:7, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo. Note que se llama a adorar al mismo creador por quien el ángel había jurado que el misterio de Dios se había revelado.
y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De modo que aquí estamos hablando de la predicación del evangelio, que es el misterio de Dios, que va acompañado por la obra de juicio y al mismo tiempo con un llamado a adorar al Creador. Todo junto simultáneamente. Antes de que Cristo aparezca en las nubes, el misterio de Dios se revelará desde el lugar santísimo, comenzará el juicio y se llamará al mundo a adorar al verdadero Dios. Ahora, tanto de Apocalipsis 10 como Apocalipsis 14, 7, que habla de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, son casi una paráfrasis de Éxodo 20:11, cuando el texto nos habla de guardar el sábado, día de Dios. Y la razón que el texto da en el verso 11 es porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De modo que la razón por la que hay que adorar al Creador, según Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14, está estrechamente ligada con la razón por la que se da el sábado. De modo que podríamos añadir, el mensaje del primer ángel está hablando de un movimiento que antes de que Cristo venga mostraría el misterio de Dios. Un movimiento que llamaría al mundo a la atención de que el juicio comenzó en el lugar santísimo del santuario celestial, y llamaría al mundo a adorar a Dios como creador. Y tomado del cuarto mandamiento, esa fraseología está hablando de un movimiento que restauraría el mandamiento por el cual Dios es adorado como creador. ¿Está clara la palabra de Dios? ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que aquí estamos viendo una obra paralela. No sé si tratan de poner todos los hilos juntos. El juicio comienza, el evangelio se predica, el misterio de Dios se revela, Cristo pasa al lugar santísimo, habla desde el lugar santísimo, se proclama que Dios es el creador, se llama la atención a la obra del sábado. Todo eso debe ocurrir antes de que Cristo venga a la tierra. Ahora, según nuestros queridos pastores Sedano y Reyes, ellos nos hablaban de otra obra que se estaba llevando a cabo en la tierra antes de que Cristo venga. Ellos leyeron Apocalipsis 7, cuando los ángeles detienen los 4 vientos, otro ángel sale de donde nace el sol diciendo: no hagáis daño a la tierra y al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. De modo que, según Apocalipsis, se está llevando a cabo una obra de sellamiento antes de que la gracia y los vientos de destrucción caigan sobre el mundo. De modo que esa obra de sellamiento es paralela a la proclamación del evangelio de Dios. Es paralela a la obra de juicio de Dios. Es paralela a la obra de llamar la atención al día de reposo de Dios y a Dios como creador del cielo y de la tierra. Los pastores hablaban de ese sello, y debo decirle que el sellamiento comienza cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal. ¿Cuándo comienza el sellamiento? Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Vamos al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 verso 13. Efesios capítulo 1 verso 13. ¿Lo tenemos? En él, ¿están leyendo conmigo? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿están leyendo conmigo? Quiero asegurarme de que están leyendo conmigo. Efesios, ¿queda en algún lugar en el Nuevo Testamento antes de donde está la concordancia? Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, ¿qué se necesita para ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Aquí dice dos cosas. Habiendo que, primero, como dijo el apóstol en Romanos 10, ¿cómo creerán si no han oído? Primero dice el texto, en él también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Eso es lo primero. El sellamiento comienza ahora. Si tú me estás escuchando por YouTube, si tú me estás escuchando por Facebook, tú que estás aquí en la iglesia, tú que me estás escuchando en las iglesias que están conectadas, tú que me estás escuchando por Radio Amanecer, por cualquier vía, esta palabra de Dios que ahora mismo estás oyendo es parte del intento de Dios de sellarte. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pero el texto no dice solo oír la palabra. ¿Qué más dice el texto? Verso 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y ahora añade ¿qué? Y habiendo creído. Y la gran pregunta es, ¿crees tú en el evangelio que estás escuchando? Estamos viviendo en un tiempo cuando el misterio de Dios, el misterio eterno de Dios se está dando a conocer. El evangelio se está predicando, se está llamando al mundo a adorar al Creador. El juicio ya llegó. ¿Crees tú en ese evangelio? Ahora, si has oído y crees en el evangelio de tu salvación, entonces el texto dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De modo que cuando oíste el evangelio, cuando creíste en el evangelio, Dios colocó su espíritu en ti y ese es el sello de que perteneces a Dios. Ahora bien, ese sello del Espíritu Santo, voy a decir algo triste, ese sello del Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Cristo, no necesariamente es permanente. Y quiero hablar a muchos que me están oyendo que tienen una doctrina llamada, si eres salvo, eres siempre salvo. Muchos creen que si un día aceptas a Cristo y aceptas tu salvación, no importa lo que hagas, eres salvo para siempre. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 3:5, al que venciere, le daré vestiduras blancas y el texto añade, no borraré tu nombre del libro de la vida. De modo que el texto está indicando que aunque tu nombre hoy cuando aceptas a Cristo es escrito en el libro de la vida, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. El que permaneciere hasta el fin es ese que será salvo. ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que esto no es cuestión de decir, creí y ya. No, hay que permanecer en Cristo. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, dice Juan 15. De modo que el Espíritu te selló cuando creíste en Cristo. Pero tu permanencia en Cristo determinará si el Espíritu sigue en ti. Por eso Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y el texto añade, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De modo que ese Espíritu que te selló, tú no lo puedes contristar, no lo puedes alejar de ti. Tienes que oír su voz constantemente, ceder a la voz del Espíritu Santo cada día para que Él te vaya purificando, cambiando y transformando tu vida. Ahora, si alejas al Espíritu Santo de Dios, si contristas al Espíritu Santo de Dios, si rechazas al Espíritu Santo de Dios, aunque Él te selló, Él se alejará de ti y perderás el sello. Tu nombre se borra del libro de la vida. Ahora, si permaneces en esa obra de juicio, y quiero que me capten bien, en esa obra de juicio que se está llevando a cabo ahora, esa obra de juicio, donde el texto dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
De modo que el juicio determina quién queda en el libro. Dios te selló cuando creíste en Cristo. Pero el juicio que se está llevando ahora determinará quién queda en el libro de la vida. Si tú mantienes al Espíritu Santo de Dios y permaneces en Él, entonces Dios no borrará tu nombre en el libro no borrará tu nombre del libro de la vida. Y Dios tomará una decisión en un momento y confirmará tu nombre. Y esa confirmación de tu nombre en el libro de la vida es la obra de sellamiento. Es la obra de sellamiento que hablaron los pastores en Apocalipsis 7. Cuando Dios no solo tiene tu nombre en el libro de la vida, sino que dice, este ya no puede echar atrás, este eternamente salvo. Porque Dios, para el momento final, quiere un pueblo definitivamente salvo. Y la obra de juicio determinará el destino eterno del pueblo de Dios. Y en ese momento, cuando se define el destino eterno del pueblo de Dios, se colocará un sello eterno que mostrará que el que lo tenga nunca más ya echará hacia atrás y que será parte del pueblo que peleará la última batalla y que esperará a Cristo y que estará en pie cuando Cristo venga. ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que hemos visto entrelazados una serie de eventos. El misterio de Dios se revela al mismo tiempo que la voz del séptimo ángel. El séptimo ángel anuncia la hora del juicio, de modo que el misterio de Dios y la hora del juicio es lo mismo. El mensaje del primer ángel dice que la hora del juicio y la predicación del evangelio eterno es lo mismo. El ángel jura por el Creador. El mensaje del primer ángel es en nombre llamado a adorar al Creador. Todo eso va ligado con la obra de sellamiento, que es la obra del Espíritu de Dios para confirmarte en la crisis final. De modo, ¿cómo puedes recibir el sellamiento de Dios? Debo decirte que no necesitas algo que otros cristianos de otras épocas necesitaron. No, necesitas lo mismo, necesitas lo mismo, permanecer en Cristo. Dios no le está pidiendo que hagas algo más allá de lo que otros cristianos hicieron. Solo permaneces en Cristo. Jesús, antes de pasar por la crisis final, y este será mi último texto, Juan 6, 27. Juan, están leyendo conmigo. No me dejen buscarlo solos. ¿Lo tienen? Versículo 27. Juan 6, 27. Jesús dijo, trabajad. ¿Están leyendo conmigo? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. La que el Hijo del Hombre os dará. ¿Están leyendo conmigo? Porque a este señaló Dios, le puso Dios su sello, Dios el Padre. ¿Lo están viendo? Cristo completó la obra porque Dios puso un sello sobre él. Y Dios quiere poner su sello definitivo en sus hijos. Dios quiere confirmar en ti. Ayer hablábamos de lo que era el sello de su amor, de su carácter, de su perfección. Y eso se logra solo por la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Que Dios te guarde grandemente.
Señor, escucha mi oración. Oh Señor, responde mi clamor. Mis súplicas serán oídas hoy. Gracias te doy. Oh Señor, escucha mi oración. Oh Señor, escucha mi oración. Oh Señor, responde mi clamor. Mis súplicas serán oídas hoy. Gracias te doy, oh Señor.